Bienvenidos al canal. Vamos a ver el tema de normalización en este video. ¿Ya? Voy a mostrar una definición de Microsoft y en realidad existen varias formas de normalizar un modelo relacional, ¿sí? A un modelo relacional, ¿sí? A un modelo lógico, eh, un modelo normalizado y después a un relacional. ¿Ya? Lo primero que vamos a, entre comillas, a ver el tema de la definición de la primera, segunda, tercera forma normal, ¿ya? Y vamos a después aplicarlo, ¿ya? Dice, como definición, la primera forma normal elimine los grupos repetidos de las tablas individuales, ¿ya? Después dice, cree una tabla independiente para cada conjunto de datos relacionados. Identifique cada conjunto de datos relacionados con una clave principal. Esto quiere decir que si hay elementos repetidos, ¿sí? Podemos definir un nuevo grupo, una nueva entidad con esos atributos y hay que identificar o una llave primaria o un elemento de identificación única o crearle uno, ¿ya? Dentro de los atributos que hay que rescatamos para este nuevo grupo hay que identificar si es que existe un identificador único o, como les digo, crear uno, ¿ya? Segunda forma normal, crear tablas independientes para conjuntos de valores que se apliquen a varios registros. Relacione estas tablas con una clave externa, ¿ya? Y la tercera forma dice eliminar los campos que no dependan de la clave principal. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber elementos que están dentro de una entidad, que son atributos dentro de esa entidad en la definición anterior del modelo que hicimos anteriormente, el ejemplo que hicimos, por ejemplo. Y, para la redundancia, y dentro de esos atributos nos damos cuenta que ese atributo no tiene ninguna relación con el valor de esa entidad, del valor único, ¿sí? O del identificador único, ¿ya? Eso es lo que vamos a aplicar para poder normalizar, ¿ya? Entonces, lo ideal es, o el principio que tienen los modelos relacionales es tener datos no repetidos, ¿sí? Lo ideal es que los datos estén en su propia entidad para que puedan después ser manipulados, administrados, ya sea a insertar registros, actualizar registros, borrar registros y consultar esos registros, ¿ya? En ese sentido, podríamos dentro de cada una de estas entidades ver si es que existen elementos que estén duplicados, que no dependan, como les decía, de la llave o del identificador único que se definió, ¿sí? Y generar nuevas entidades. ¿Ya? Vamos a empezar con la entidad un poquito más pequeña y después vamos a empezar con un usuario porque es mucho más grande, ¿ya? Y podría tener muchos elementos a depurar o optimizar y normalizar, ¿ya? Vamos a empezar, por ejemplo, con el libro. Si nos damos cuenta, el libro tiene identificador del libro, que es el ID del libro, el título, el autor, el año de publicación, la categoría y la editorial, ¿ya? Dentro de estos elementos podemos identificar qué título podría estar, qué autor podría estar en varios libros, ¿ya? Entonces podría estar repetido. Y de hecho ese autor, si bien es parte del libro, ¿sí? No depende directamente del identificador del libro, porque podríamos tener varios autores, el mismo autor para varios libros que tengan distinto identificador, ¿sí? Podría tener el libro A, B, C, D, cada uno con su propio identificador, y ese autor es independiente de ese identificador único, ¿ya? Así que podríamos retirarlo y extrapolarlo o generar una nueva entidad que se llame autor con ciertos atributos que vamos a definir, ¿sí? Y podríamos ver si hay algún atributo que esté relacionado quizás con autor, o después ir normalizando cada elemento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, editorial. La editorial también es un elemento que está en el libro, se puede repetir n veces, no depende del identificador del libro y además tampoco depende de algún otro elemento. Quizás podría depender del autor, quizás no. De hecho, el libro puede ser de distintas editoriales del mismo autor, sí, puede ser el mismo libro con distintas editoriales, ¿no? Que haya sido quizás, no sé, vuelto a venderse o publicarse con otra editorial, ¿sí? Y quizás sea una republicación de un libro ya creado, ¿ya? Otro elemento podría ser categoría. El libro podría ser un bestseller o una novela, etcétera, y esas categorías se estarían repitiendo. No depende del identificador del libro, ¿sí? Y podríamos generar una nueva entidad. Entonces ya podríamos generar editorial, autor y categorías como 3 entidades independientes, ¿sí? Y que están relacionadas con el libro. Vamos a ver si es que entre ellas podrían tener quizás alguna correlación
o si no, vamos a tener que todo asociarlo a libro. ¿Ya? Pues mientras vamos a crearlo, vamos a definir y después vamos a borrar los atributos. Entonces vamos a definir autor, ¿sí? Y autor va a tener el atributo de, vamos a definir un código, ya, porque no tenemos algún tipo de relación más clara, ya, por mientras vamos a colocar un código autor. Vamos a definir el nombre del autor, ¿ya? Y podríamos definir quizás nombre, apellido, o dejar solo el nombre completo, ¿sí? Como atributo, ¿ya? Por lo general, bueno, y este va a ser el OID, y el nombre dice ser obligatorio. No tiene una razón de ser de que yo tenga una entidad que tenga solo código obligatorio y el nombre vacío, porque si no estaría creando autores con solo el código y podrían estar vacíos, nulos, y no tiene ninguna razón de ser que haya un autor dentro de mi base de datos que no tenga información del nombre del autor, ¿ya? Entonces es obligatorio. ¿Qué otra cosa más? Podríamos quizás agregar nuevos atributos dependiendo del contexto. En este caso, como no nos da mayor información, lo vamos a dejar así, ¿sí? Código autor, ¿ya? Código autor y nombre, ¿ya? Vamos a crear la otra entidad que es categoría. Categoría, ya va a tener los atributos del código de la categoría. Código categoría. Después vamos a ver por qué le colocamos código categoría en vez de código y dejar código en distintas columnas, ¿ya? Sí, después lo vamos a ver cuando estemos transformando nuestro modelo del lógico normalizado al relacional, ¿ya? Que es el físico en el cripto rigor, y vamos a explicar cuál es la diferencia entre modelo lógico y físico, ¿ya? Bueno, categoría, y la categoría dice tener una descripción de la categoría, ¿ya? Y vamos a colocar que esto es obligatorio y que el código es el identificador único, ¿ya? ¿Qué otro elemento más podríamos generar? Como dijimos, editorial. Podríamos tener libros de distintas editoriales, ¿sí? Y vamos a colocar aquí el código de la editorial. Estos códigos podrían ser generados por el sistema, ¿ya? No necesariamente debiésemos tener el código al cual pertenece la editorial, sino que nosotros lo generamos automático en el sistema. Si nos interesa harto es el nombre de la editorial, por ejemplo. Nombre de la editorial, ¿ya? Esto es obligatorio. Y esto es identificador único, ¿ya? Entonces dijimos que no tenemos en estricto rigor ahora una relación clara entre estas entidades entre sí, sino que están directamente relacionadas por el momento, por lo que tenemos del contexto, solo con libros. Entonces una editorial puede tener muchos libros y un libro está asociado solo a una editorial. Entonces vamos a colocar esa relación, ¿ya? De uno a muchos hacia allá. Podemos colocarle nombre a las relaciones. Después más adelante vamos a ver cómo o para qué definirle un nombre a la relación. Ya, vamos a categoría. Un libro tiene una única categoría y una categoría puede tener muchos libros. Así que también es de uno a muchos. Y por último el autor. Un autor puede tener muchos libros y el libro está asociado solo a un autor en este contexto. Porque en realidad pueden haber libros que tienen más de un autor, pero en este contexto que estamos y con la poca información que tenemos, vamos a dejar de uno a muchos, ¿ya? Entonces va a quedar de esta forma. Se ve un poquito feo el diagrama, pero dejémoslo así. De hecho podría tratar de normalizarlo y ordenarlo un poquito más para acá. Esto bajarlo acá, esto ordenarlo hacia acá. Creo que queda un poquito más, no sé si mucho más ordenado, pero un poquito más ordenado. Creo que hay un botón que centraliza todo esto, pero no sé si es que vaya a funcionar del todo. Creo que era este. No, este no era. Era ese. No, ese era para aumentar. No, ya no me acuerdo cuál era el botoncito. Había un botoncito que te permitía como ordenar todo. No sé si es que era seleccionando todo. No recuerdo. No me funciona. Así que no me acuerdo cuál de estos botoncitos era que te permitía como ordenar un poco el diagrama, ¿ya? Ordenar la mano. Entonces, si se dan cuenta, algunos atributos ya debiesen desaparecer del libro. Por ejemplo, ¿qué atributos debiésemos desaparecer o debiesen eliminarse? Bueno, y si se dan cuenta, aquí se crearon algunos atributos por defecto, que son los códigos que se heredan. Y después vamos a ver ese concepto. Ya, pues mientras dijimos que esto se creó de forma automática con la relación, ¿ya? No lo vamos a modificar o alterar. Eso se creó solo con la relación, ¿ya? Vamos a borrar editorial porque editorial ya está creada como una entidad.
categoría también tiene una entidad y autor ya tiene una entidad. Entonces, le damos a aceptar, quedan esos tres atributos, ¿ya? Como les digo, si le dan doble clic, aquí salen más de tres atributos, sale ID, libro, título, año de publicación, que son los visibles, y estos que están acá tienen que ver con la relación. Más adelante vamos a explicar para qué sirve eso, ¿ya? A nivel, entre comillas, de base de datos, las entidades van a pasar a llamarse tabla, y las tablas van a tener relación con otras tablas, pero a nivel conceptual, el motor de base de datos tiene que identificar cómo se relaciona una tabla con otra, y para ello se relacionan a través de una cosa que se llaman columnas, ¿sí? En las tablas ya no se pasan a llamar atributos, sino que se llaman columnas, y hay un concepto que va a ver más adelante que las tablas, las entidades fuertes con las débiles, entre comillas, tienen una herencia de llaves. La entidad fuerte o padre le hereda la llave a la hija como llave foránea, y se genera una columna con el mismo nombre o con un nombre parecido para poder identificar cuál es la llave de la cual proviene el padre, ¿ya? Entonces, por eso aquí a nivel del diagrama se generan esas columnas, ¿ya? Sí, una entidad fuerte es aquella en donde hay una dependencia de uno a muchos. La entidad fuerte es la que tiene uno, y la entidad que tiene estas como muchos o esta como tres líneas es la débil. Entonces, esta entidad le hereda su llave a la entidad hija, y por eso acá está este como atributo que más adelante se van a llamar columna, ¿ya? Esto lo hace el modelo solo porque hay un botoncito aquí que me permite generar el modelo del lógico, que este es el modelo lógico, transformarlo al relacional o físico. Así que este botón que dice ingeniería. Entonces, por eso te agrega estas cosas para poder automatizarlo, ¿ya? Nosotros vamos a ver la transformación manual primero y después automatizar, ¿ya? Porque hay que hacer varias cosas para poder automatizarlo. Hay que modelar y además hay que agregarle los tipos de datos para que te genere un modelo transformado del lógico al físico con cierta estructura coherente. Si no, te lo entrega con una estructura que no es coherente, ¿ya? ¿Sí? Y la idea es que después podamos también esta herramienta te permite, aparte de modelar el diagrama físico, que es el que tiene los atributos, los tipos de datos que tiene el motor de base de datos, ¿sí? Las relaciones, la llave primaria y la llave foránea. Además, esta herramienta te permite generar el script de creación de todo el esquema, de todas las tablas y todas sus relaciones. Entonces, tiene harta ventaja de trabajar con esta herramienta o con una herramienta parecida, ¿ya? Sobre todo que podemos agilizar como ciertas estructuras que a nivel, entre comillas, manual nos demoraría mucho más tiempo en desarrollar, ¿ya? Entonces, vayamos con otra entidad para normalizar, ¿ya? La idea es que normalicemos el modelo lo más que podamos. Por ejemplo, multa creo que no tiene nada. A ver, código multa, cantidad de días, mora, depende de la multa. El monto depende del código de la multa. O sea, si Juanito tiene el código 10 y lo multaron, en ese código 10 debe estar la cantidad de la mora, el monto pagado y el estado de esa deuda, entonces, o de esa multa. Entonces, todos los datos están relacionados con el código. Allí también, por préstamo, tenemos fecha de inicio, fecha de evolución, todo tiene que ver con préstamo. Allí sí hay inconsistencia, ¿ya? En el tema de normalización, porque si bien modelamos un modelo, el modelo no está optimizado para poder dejarlo en un esquema de base de datos, ¿ya? Entonces, esto sí sirve, pero hay que normalizarlo. Por ejemplo, nombre, apellido paterno, segundo apellido, sí depende del usuario directamente, el RUN, el identificador único, pero por ejemplo, dirección. La dirección depende de la persona, del código de la persona, no necesariamente. La comuna depende del código o del RUN de la persona, no necesariamente, ¿sí? La región tampoco, ¿sí? El correo electrónico, el teléfono, podríamos quitarlo porque van a estar repetidos o podrían estar repetidos, ¿sí? O no dependen directamente del usuario, entre comillas, ¿sí? Aquí tenemos que ver qué hacemos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo lo primero que quitaría de acá sería la región, ya que en Chile la división geográfica de región, provincia, comuna, ¿ya? Y podemos quizás omitir provincia porque mucha gente no conoce ese tipo de división geográfica, ¿ya? No sabe qué es la división geográfica. Y en muchos formularios las personas saben su región y su comuna, ¿sí? La provincia no se la saben, ¿ya? Entonces, vamos a definir, por ejemplo, región y comuna como posibles dos entidades externas, ¿ya? Y de hecho, estas entidades tienen relación directamente si vamos a la división geográfica de Chile. Una región está o contiene muchas comunas y una comuna está asociada solo a una región. Entonces ahí sí habría un concepto de relaciones entre esas dos entidades. Así que lo vamos a generar comuna, después le vamos a dar los atributos y región, ¿ya?
¿Sí? Entonces, estas dos entidades debiesen estar relacionadas. ¿Ya? Estas dos entidades debiesen estar relacionadas. Una región tiene muchas comunas y una comuna tiene solo una región. ¿Ya? Antes de relacionarla vamos a agregar sus atributos. ¿Sí? Y vamos por mientras a quitar de acá el atributo de comuna y de región. Ya no nos sirve que esté ese atributo. ¿Ya? Otro elemento que podríamos quitar, por ejemplo, es dirección. ¿Sí? Dirección podríamos dejarla en una entidad aparte con ciertos datos extra. De hecho, dirección, por lo general, cuando uno escribe dirección, si lo escribimos todos juntos, vamos a tener el nombre de la calle, el número de la calle, el departamento si vive en un departamento, ¿sí? El blog si vive en un blog, ¿sí? Y eso no está agregado dentro de ese campo del atributo dirección. No está segmentado, sino que está agregado todo en un único atributo, así que podríamos hasta segmentarlo. Así que hacemos un análisis un poquito más detallado. ¿Ya? Primero antes de generar la entidad dirección, vamos a mejorar esto. Vamos a colocar región debiese tener un código. ¿Ya? De hecho, a nivel geopolítico, o sea, de división territorial de Chile, en el INE ya se poseen códigos definidos para cada región. Entonces le vamos a colocar el código región y vamos a definir que es UID y vamos a agregar el nombre de la región. ¿Ya? Con eso bastaría por mientras. El nombre es obligatorio. Y vamos a ir con comuna, que debe ser algo parecido. Código comuna. Vamos a colocar OID y nombre de la comuna. Nombre de la comuna, que es obligatorio. ¿Ya? Entonces, tenemos una relación de uno a muchos. Una región tiene muchas comunas y una comuna solo le pertenece a una región. Vamos a dejar así. ¿Qué más debiésemos definir? Debiésemos definir, por ejemplo, lo que decía dirección. Quizá la persona va a tener una única dirección, pero quizás para administrar la información, y ya que se podría segmentar o subdividir en múltiples atributos extras que nos entreguen un mayor detalle de esa dirección, podríamos crear una entidad dirección. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí dirección y vamos a colocar los atributos. ¿Ya? Debiésemos tener, por ejemplo, una forma de identificar la dirección. ¿Ya? Por mientras no le vamos a colocar ningún código, vamos a ver un nuevo concepto de relación que no lo expliqué en delante, ya lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Y vamos a crear por mientras los atributos que debiese ser calle. ¿Ya? Una dirección tiene una calle, vamos a colocar que es obligatoria. El número de la calle también, número. El número de la calle también es obligatorio. ¿Sí? Y lo que podría ser opcional es, por ejemplo, departamento, que podría ser el número de departamento. Podría ser opcional porque puede que sea una casa. O podría ser también opcional el blog, ¿ya? Porque quizás no sea un departamento, sino que sea una división de blogs. ¿Sí? Así que le vamos a colocar blog. ¿Ya? Esto que está acá está relacionado con comunas. ¿Ya? Una dirección, ¿cuántas comunas debe estar? En una comuna. ¿Sí? Y una comuna podría tener ¿cuántas direcciones? Muchas direcciones. Así que vamos a colocar de uno a muchos. ¿Sí? Una comuna tiene muchas direcciones y una dirección está asociada solo a la comuna. Ahora, la dirección por parte del usuario. El usuario, no, vamos a borrar aquí dirección, se me olvidó. Una dirección por parte del usuario, un usuario, entre comillas, en este sistema, ya, no creo que necesitemos almacenar más de una dirección, así que vamos a colocar solo una. Entonces, un usuario va a poder tener una dirección y una dirección le pertenece solo a un usuario. ¿Ya? Supongamos que en este contexto no hay dos personas que vivan en la misma dirección, ¿ya? Porque si no es el caso, podríamos tener que una dirección puede estar asociada a más de un usuario, ¿ya? Se podría dar el caso, ¿ya? Pero vamos a asumir que no. Vamos a dejar de uno a uno, ¿ya? Sí, vamos a extender un uno a uno en particular, ¿ya? Esto dice uno a muchos, pero lo podemos cambiar acá. Aquí la cardinalidad le puedo cambiar de uno a uno, ¿ya? Y aquí hay un elemento especial. Si se dan cuenta que aquí hay una rayita, ¿sí? Esta rayita, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esta entidad no tiene un UID preestablecido y el UID que tiene definido por defecto es el UID del padre, que sería usuario. O sea, de hecho esto lo vamos a ordenar, el UID lo vamos a dejar arriba para que esté ordenado. Casi todas las entidades las tengo como con el UID arriba, como el primer elemento. Y aquí me faltó colocar el UID, creo que no lo hicimos la vez pasada.
un fe de rata. Entonces, una dirección no tiene su propio identificador único, pero va a agregar el identificador único de usuario. Entonces, este como identificador único va a ser el run, ¿sí? Eso cuando normalicemos, o sea, cuando transformemos en el otro modelo lógico se va a ver un poquito más reflejado, ¿ya? Entonces, su llave primaria sería una llave foránea. En este historiador estamos hablando de tablas, pero en este modelo lo que estamos diciendo es que si bien no tiene una llave propia, la llave la hereda del padre, ¿sí? Esa va a ser su propia llave, va a ser una llave o un identificador que lo heredó y además va a ser su identificador único, ¿ya? Aquí no sé si es que puedo seleccionarlo como ID. De hecho aquí ya está seleccionado como ID. Si se dan cuenta ahí está como ID, pero no se ve, no es visible acá, ya en este modelo. Esto se va a ver en el otro modelo que es el modelo lógico, ¿ya? ¿Qué más podríamos quizá quitar de acá y dejar también por separado? Podría ser el correo y el teléfono, para poder tener quizá múltiples correos y teléfonos asociados a usuarios, si es que lo necesitásemos. En este caso no es necesario, así que lo vamos a dejar tal como está, ¿ya? Entonces se dan cuenta, el modelo creció en cantidad de entidades. Sí, la ventaja es que tenemos que ahora es que hay datos que están relacionados totalmente con otras entidades. Por ejemplo, si yo quiero crear una comuna, tiene que estar previamente creada la región para poder crear la comuna. Con eso ya tengo dominios, como se dice, o cierto conjunto de datos que están, entre comillas, siendo dependientes de otro conjunto de datos, ¿sí? Si no están creados ese conjunto de datos, no puedo crear mi conjunto de datos, entonces tengo un dominio a nivel de conjunto de datos, ¿sí? Limitado. Entonces no pueden llegar y agregar cualquier información dentro del sistema en el sentido de las relaciones. A nivel de datos puro en el atributo, podrían quizá agregar cualquier cosa por el momento, porque no hemos definido tamaño ni tipo de datos, ¿ya? Por ejemplo, aquí en el run no hemos definido qué tipo de datos hay. El dominio, cualquier dominio, ¿sí? Si le colocamos lógico, podríamos definir aquí un tipo de datos que más adelante vamos a ver, ¿ya? Y eso lo vamos a explicar más adelante. Por dentro lo vamos a dejar así, pero podemos definir tipo de datos preestablecidos y acotar aún más el posible conjunto de datos que vayan a ingresar en la base de datos. Tamaño, tipo de datos, cantidad de, no sé, más que cantidad, posibles valores que tenga un registro en particular, ¿ya? Por ejemplo, el estado. Aquí en la narrativa que nos dieron, el estado de deuda podía ser moroso o en mora o pagado, ¿sí? Entonces, son dos tipos de estado y nosotros podríamos definir como restricción dentro del motor de base de datos que el estado sea uno de los dos valores, que no sea ningún otro valor en particular. Entonces, si alguien agrega otro valor, el mismo motor, por reglas de establecida, ¿sí? Por restricciones, no va a dejar insertar ese registro o actualizarlo con un valor que no permita la restricción que agregamos. Entonces, este motor es bien potente en temas de restringir los posibles dominios o datos que vayan a poder agregarse, ¿ya? Sí, este modelo, al tener este tipo de restricciones y validaciones, lo vuelve un poquito más lento a la hora de buscar información en base de datos grande y cuando se busca un volumen grande de registros, ¿ya? Por lo general tienen que ser volúmenes de datos segmentados, bien tratados, y si queremos obtener información de volúmenes grandes, tenemos que tener un motor, entre comillas, tuneado, es decir, hacerle un tuning, ¿sí? Para poder soportar ciertas consultas grandes, ¿ya? Por lo general, si nosotros queremos hacer BI, Big Data o reportería dentro de este sistema que es productivo, si es que lo llegas a ser productivo, lo ideal es que no se haga dentro de este mismo motor, sino que se genere un motor en paralelo en otro ambiente, por ejemplo, en donde se cargue la información y puedan hacer las consultas pertinentes, ¿ya? ¿Sí? Este motor va a servir para consultar, pero va a hacer consulta bien, entre comillas, predefinida, ¿sí? Con filtros tiene que ser. No puede ir y consultar, por ejemplo, un año de 300.000 millones de registros. No, eso no lo va a cargar, ¿ya? O si lo carga se va a demorar mucho, ¿sí? A menos que tenga una infraestructura muy grande y se pueda escalar, ¿ya? Y tenga, ¿cómo se llama esto? Hoy se me olvidó el nombre. Particionamiento de los registros e índice por partición, ¿ya? Se podría quizás generar algo de ese estilo, pero tienen que ser para la consulta en particular que nosotros queramos realizar y que tengan un volumen en particular. Entonces, se pueden, pero por lo general se utilizan otro tipo de estrategias para poder buscar datos muy grandes. Ya como les digo, si quiero hacer reporte mensualmente, anualmente,
Esto me lo puedo llevar a otro motor de base de datos donde registro la información y ahí proceso y puedo quizás esperar la respuesta o utilizar algún tipo de otra herramienta como BI para hacer eh, eh, predictividad o estadística de forma más eficiente con otras herramientas, ¿ya? De Machine Learning, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué otra cosa? También existe, por ejemplo, una arquitectura híbrida, en donde yo podría tener un motor de base de datos relacional y podría tener para las consultas en particular una base de datos en caché, como Redis, para poder solventar el problema de buscar múltiples datos, muchas consultas que son reiterativas, ¿sí? Dentro de un modelo de datos relacional. Quizás no sean, el problema no sea la cantidad de registros que busca, sino que la cantidad de consultas que se hacen, ¿sí? En ese sentido, como digo, la base de datos relacional está súper bien adecuada para hacer transacciones, para insertar, actualizar y borrar, para consultar. También se pueden realizar, pero hay que tener ciertas consideraciones al momento de hacer las consultas, de generar índices, que más adelante vamos a verlo en otro curso, ¿sí? Como les digo, se puede utilizar una arquitectura híbrida con Redis, ¿sí? De hecho, por lo general, si ustedes buscan en internet, hay harto ejemplo con respecto a Redis y Postgres. Postgres más Redis, ¿sí? Y podrían encontrar algún tipo de ejemplo para poder trabajar con caché. Por ejemplo, aquí dice, agregando caché a tu base de datos Postgres. No sé si estará vigente entre comillas, el link, pero aquí dan ejemplos de cómo podría implementar una base de datos de Postgres más una caché. ¿Ya? En Oracle, no sé si es que hay algún producto en particular que me permita hacer esto. Quizás tiene algún tipo de ¿cómo se llama? Compatibilidad con Redis. No lo he investigado. ¿Ya? Había que revisar si es que es compatible o si que el mismo Oracle tiene su producto propio, ya que Oracle crea su propio producto para poder hacer este tipo de caché. ¿Ya? No lo sé si es que, por ejemplo, esta Coherence es un producto de caché de Oracle, pero no sé si es que funciona bien o sea para el motor de Oracle. No me acuerdo, ¿sí? En estos momentos no me acuerdo. Bueno, eso más que nada, aquí ya tenemos un modelo normalizado y nos faltaría transformar este modelo relacional normalizado sobre un modelo entidad relación normalizado a un modelo relacional, al MR, ¿sí? Que el modelo relacional también lo llaman en otro tipo de literatura modelo físico, ¿sí? Vamos a ver cómo construirlo manualmente, cómo definir cada uno de los componentes y después vamos a ver cómo a partir de esto podríamos automatizarlo, generarlo de forma automática. Así que eso por hoy día, chicos, nos vemos, cuídense, chao.